para adelantaros un poco de los próximos vídeos, los cuales se basarán en explicar de una forma simple la vida en la que vivimos desde una base de nuestras capacidades mentales. Y para hacerlos más comprensibles, he confeccionado unos gráficos, algunos de los cuales aún están en fase de desarrollo, y que a continuación os presento. Este es el primer vídeo, el primer gráfico, que todos los sabios nos dijeron: fijaros en vuestro interior. Los sabios, incluido el propio Jesús, nos trataron de formar humanamente. Porque el mineral se transforma, también nos transformamos nosotros. Todo obedece a las leyes del universo. Pero la humanidad nos empeñamos en perseguir a todos los sabios que nos trataron de abrir el camino por aquí y venimos a través del egoísmo. Solo se confecciona una inteligencia estructural, que es una inteligencia animal. Incluso las carreras que hay a nivel humano son muy cortas, más de lo que parece. Pero, bueno, vamos a explicar ahora a continuación la intención de ese camino del A y del B. Nosotros en el camino A nacemos, nos incorporamos en una formación humana muy sencilla, que no llega a la base. Entramos al mundo del trabajo, más que difícil encontrar trabajo, y además a qué precio hoy trabajamos, y en la forma, cuando nosotros antes de jubilarnos sería de una forma vertical. Hoy trabajamos, mañana no trabajamos, y nuestra experiencia, nuestro conocimiento que queda ahí desperdiciado. Es una gran tristeza eso, pero bueno, ya explicaré de una forma más rápida para no, diríamos, gastar mucho tiempo en la explicación de los gráficos, porque son muchos. Trabajamos y el sistema nos trata de entretener en la jubilación, viajes por aquí, cosas de por aquí, su intención es que vayamos a la sepultura sin reconocer nuestra esencia como seres humanos. Es muy triste eso, y es lo que yo quiero explicar científicamente eso. Ahora bien, la otra, el camino B, que es el camino de la formación, nosotros nos formamos humanamente y técnicamente conjuntamente. Y después entramos en el mundo del trabajo, trabajamos y nos desarrollamos como personas también, porque la formación es continuada. Pero la jubilación, aquí hay una gran diferencia, porque antes la jubilación es progresiva, que nosotros lo que hacemos es ayudar a las nuevas generaciones, y la jubilación es progresiva, no es instantánea como es lo otro. Durante nuestra tercera edad ayudamos y cooperamos con las nuevas generaciones, ayudándoles a desarrollarse como seres humanos. Y entonces vamos a la sepultura con un saldo positivo, porque aquí es cero. Y es así como funciona esta mecánica muy sencilla. Ahora es una simplificación. La siguiente. Y aquí está la representación precisamente de esa intención. Nosotros nos acoplamos a un nivel que tenemos de evolución, que nadie nos puede negar, pero tenemos una raya negra y una roja por debajo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una cosa es el conocimiento que nosotros tenemos y otra cosa es lo que podemos aplicar como personas. Como no podemos aplicarlo porque tal y como está fabricado el modelo de vida. El saldo de aquí, visualmente nosotros no lo vemos. Tenemos una evolución, pero no la vemos. Y es precisamente también la representación, conjuntamente con la anterior, la línea roja. No vemos la evolución, sí vemos la evolución. Y que este sistema de vida está fabricado y que incluso no solamente nos roba el dinero y el tiempo, que nos roba nuestra esencia como seres humanos para poder evolucionar. El saldo es cero. Y esto es una rueda que da vueltas porque no salimos del sitio. Cada legislatura es la misma. Si nosotros evolucionamos, el sistema también aumenta de astucia y no hacemos nada. Pero el conocimiento establecido nos acoplamos a un nivel muy superior, que está aquí, y crecemos durante nuestra profesionalidad. Todo aquel que por lo menos tenga la capacidad de tener un cierto estudio, una licenciatura, se desarrolla un gran desarrollo todo el transcurso profesional. Entonces es una espiral que da vueltas. Esto funciona muy bien. El resultado B es cómo se comporta el cerebro en el conocimiento establecido, el cual es un conocimiento muy elevado y unificador, debilitándose la dualidad, porque claro, miramos un agujero, miramos por otro y ahí están los problemas. Vemos, porque una cosa que yo explicaría aquí en este conocimiento establecido, no es lo mismo una empresa, una reunión, que una televisión, un debate, que al fin y al cabo cada uno dice por un agujero y a veces terminan hablando todos a la vez. Esa es la gran diferencia. Y ahí está la demostración. ¿La siguiente? Esto
Es a modo de ejemplo que nosotros hay conocimientos que son muy sencillos, pero muy grandes algunos. Y esto es que miramos por el agujero cómo se comporta el cerebro en la forma establecida. Muy bien, porque los agujeros son muy grandes, damos cosas pequeñas y llegamos a un gran conocimiento. Son agujeros como fracciones de una gran realidad. Esta condición, la dualidad, ese atrincheramiento que cada uno ve por una fracción, es poco opositora. Este es un conocimiento debidamente estructurado y unificador, y así funcionan. Vemos que tenemos una alta tecnología que le funciona a las mismas maravillas. Y esto mismo, humanamente, no lo hay. No lo hay, ni en las licenciaturas. El siguiente. Nosotros ahora ponemos otra vez la parte humana, la condición humana, ¿no? Pero ponemos la condición humana, diríamos, aquí, como representación, si hubiera una asignatura que formara humanamente. Sería una espiral también, lo mismo. No sería la rueda que da vueltas en una vida del ser humano evolucionaría. En el estado en la condición humana actual, no se consigue reconocer la propia esencia de nuestra vida, así como la verdadera realidad de la vida en la que vivimos. Pero con la condición B, que está formándose humanamente, se logrará todo esto y mucho más. Y es una espiral. Tiene que ser lo mismo, esto es dar vueltas. ¿Por qué? Porque si yo despierto un poco, los que manipulan también aumentan el engaño. Lo comido por los oídos, en términos relativos, nada. Ahora bien, aquí sí que hay un gran paradigma que explicar, porque mucha parte de la humanidad lo desconoce. La evolución como condición fraccionada humanamente sin la asignatura base. La dualidad es más porosa, la dualidad es esa que nos enseñamos en cada agujero. ¿Y por qué falta la parte de este redondo, de esta parte circular, le falta la parte de la izquierda? Porque es precisamente donde venimos, de la base, un conocimiento organizado, y falta ese lado. Nosotros aquí tenemos, claro, una evolución que la tenemos, y en nuestras vidas algo despertamos, pero es poca cosa, muy poca, porque falta la base. Y esto, diríamos que cuando nosotros nos formamos a nivel de una licenciatura, ¿no? Esto, claro, los agujeros van creciendo, pero hay el otro conocimiento a nivel humano. Es decir, pero vemos que los agujeros, los redondeles, son mucho más pequeños que en el conocimiento técnico. Lo hemos visto que son mucho más pequeños. ¿Y por qué? Porque no hay estructurado ese conocimiento. Hay que estructurar una base científica de eso. La dualidad es más débil si nos formamos humanamente que aquí, porque uno está de acuerdo, lo mira con agujero, una condición más integral, con una evolución humanamente mucho más rápida y eficiente. Esto es en la configuración, mejor parche, en la configuración de los estudios establecidos en especialidades que no sean humanitarias, como la psiquiatría, la psicología y tal. Ahora veremos cómo las otras carreras llegan a unos agujeros más grandes, porque claro, se forman, aunque les falta la base también. Entonces vemos que los agujeros aquí, ¿qué pasa? Esta evolución como condición fraccionada humanamente en las licenciaturas humanas. Es decir, un ser humano convencional llegaría hasta aquí, ¿no? Pero un licenciado llegaría hasta aquí. Pero al licenciado le falta también una parte de esa base. Claro, los licenciados, si no, la demostración científica sería que todas las personas licenciaturas en humanidades, si tuvieran la base, serían el motor para conducir al resto de la humanidad. Y entonces el autoengaño se deshacía. ¿Por qué? Porque tenían que tener una nueva ideología política, no valían las que hay. ¿Por qué? No, las religiones no serían allí y repetir palabras, y es lo mismo, si no lo quieres, lo dejas. Señores, falta la base, en unas cosas y otras. ¿Y por qué estos agujeros son mucho más pequeños que hacia afuera? Porque el conocimiento estructural que hay científicamente, tanto en la neurociencia como en la psicología, como en la filosofía y todo, es muy inferior humanamente al conocimiento que hay estructurado hacia afuera. Y de ello puedo dar testimonio científico donde haga falta. Si el ser humano se forma integralmente, aquí, integralmente una licenciatura, vemos que esta sería la forma que tiene aquí, ¿no? Pero esta sería más elevado, es decir, que el acople en el nivel es mucho mayor aquí.
¿no? Que aquí. ¿Por qué? Porque hay un nivel integral. Dice, de una condición más integral, con una evolución humanamente mucho más rápida y eficiente, específica en las licenciaturas humanas. Es decir, las licenciaturas humanas les falta también la base de este conocimiento. Por mal que lo puedan reconocer, y ellos si lo conocieran fueran humildes, los catedráticos de las facultades de humanidades aceptarían de incorporar una nueva asignatura base para el ser humano, para todos los niveles, desde la más temprana. Y esta es la demostración de todo eso. Nosotros, dimensiones de la comprensión a nivel humano. Nosotros, en muchas cosas a nivel humano, estamos en dos dimensiones es grabado, ir con un pie en tercera dimensión. Pero a nivel humano, intrínsecamente lo que es esa base más elemental del ser humano, estamos muy poco evolucionados. Tercera dimensión, falta mucho que recorrer, y cuarta dimensión ya no digamos que son muy pocos seres humanos los que lo logran. Eso desata todo, y esto habrá una explicación científica de cómo trabaja en eso. A nosotros nos ha dicho muchas veces la confusión de las lenguas, pero no ha sido explicado. Este es el núcleo central de una alta vibración, de una condensación en el núcleo, que es una alta dimensión de vibración, que es una alta consciencia. Nosotros vamos, según los niveles, hacia afuera, el nivel más externo, dice la Biblia, la confusión de las lenguas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tratamos cosas a nivel humano, en los medios de comunicación y en todos los aspectos a lo largo y ancho, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y al final, muchas veces incluso, se habla todos a la vez. Eso es este efecto, la confusión de lenguas. El núcleo N, mental, de mayor consciencia. E es el núcleo mental de menor consciencia, confusión de las lenguas, pues son fracciones de una gran realidad y cada uno se atrinchera a su pequeña realidad y esa es la verdad. Dicho bíblico, la dualidad es tremendamente poderosa y eso se ve en los medios de comunicación cuando hay debates. Dice, en un conocimiento técnico no se dice debate, se dice reunión. Reunión es reunir conocimientos, no vale. Porque un jefe de una empresa ve esto y nos echa todos a la calle. Todos a la calle nos podía echar, sino la empresa, sin nadie. Pero vamos, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es muy elemental una cosa con la otra. ¿Siente? Nosotros cuando nos hablan de mejorar el sistema de vida, la primera que está programado en nuestras cabezas es uy, es que estuvo siempre así, no se puede cambiar, que no sé qué, que no se van. Todos son obstáculos. Eso es un laberinto, a modo de ejemplo, claro, la vida es un laberinto, pero entendiéndolo, la verdad es que no tiene nada. El laberinto como representación de poder vencer las dificultades a nivel humano. Pero una vez que entendemos cómo funciona este laberinto, no tiene nada. Nos damos cuenta que no tiene nada, porque todo es muy sencillo. La siguiente. Nosotros nos han dicho, por lo menos a las personas que nos formamos en otro nivel, ya diríamos humanamente, y aparte de la investigación, nos formamos tal, muchos sabios dijeron, es que vivís un sótano, amigos, vivís un sótano, teniendo una casa de maravilla. ¿Qué es la casa? Es la casa mental, para poder tener un equilibrio de familia, un equilibrio social, la verdadera clave de defender la familia. Y esta casa la he encontrado en internet, que ha sido un milagro, porque tiene una puerta grande y una puerta pequeña. La puerta pequeña está abierta, pero claro, como hay una zona oscura, nosotros estamos metidos ahí. ¿Qué quiere decir eso a modo de ejemplo? Que estamos metidos en una situación mental, en un sótano. No podemos con los políticos, no podemos con los religiosos, con los dirigentes. Es decir, que nos toman el pelo por todas partes. Pero nosotros, la sociedad, valemos. Y eso lo voy a demostrar yo. Entonces estamos metidos ahí. Mira qué jardín, qué árboles, qué maravilla, qué vivienda hay aquí tan maravillosa. Pues eso es lo que podemos lograr nosotros a modo de ejemplo a nivel mental. La siguiente. Y aquí es la demostración del sótano. ¿Qué representan las puertas? Las puertas no representan ni más ni menos que muchas posibilidades de poder salir de ese sótano. Es decir, vencer este modelo de votación que está falsificado. O votas aquel, votas otro, y si no, que ellos no votes. Vete a la cama sin cenar. Pero es una trampa, yo demuestro cómo. Es muy fácil todo. Y sin confrontación, porque hay dos actitudes. Revolución o evolución. Nosotros estamos llegando a una situación a nivel planetario de una tremenda revolución. Y una revolución es una confrontación. Y hubo muchas revoluciones en el planeta y todo después vino para atrás. ¿Por qué? Porque hay que entender las cosas. Las revoluciones no conducen, las revoluciones son la consecuencia de una opresión social
y la gente se cabrea y hay una revolución. Pero las revoluciones es mucho más poderoso la evolución, o una cosa combinada. Bueno, vamos a ver que dar una explicación de todo esto que ha pasado. Aquí, este es el poder del tener, que se va arropando toda esta pirámide con gente de mayor coeficiente de inteligencia, pero inteligencia estructural, que procede del reino animal. Hay muchos tipos de inteligencias, y hay una inteligencia superior, que es la que hablo yo y he hablado en el mensaje de Navidad, que ya se ha explicado. Y entonces aquí, ¿qué hacen? Se va arropando de grandes gente inteligente en la economía, la manipulación, no sé qué, y todos van por capas. Pero claro, como todo hay dinero por el medio, pues se va confeccionando el autoengaño, que Jesús decía. Y aquí, como estamos programados, que nos programan ellos muy sutilmente, devolvemos apoyo, una gran mayoría. Todos no, porque hay un sector social que está mucho más despierto, pero se tiene que callar. Y los grandes libertadores se tienen que callar, porque el sistema los aparta y no tienen seguidores. Sin embargo, aquí, claro, es una rueda que da vueltas, porque el sistema, si el ser humano despertamos un poco, el sistema contrarresta eso. En términos relativos, no hay evolución. Entonces, una rueda que da vueltas. Vale, muy bien. Venimos aquí y vemos que aquí el VR, ¿dónde está? Aquí es cero. No lo vemos en nuestra evolución. Pero aquí lo vemos. Dice, yo, mi vida mental es mía, no es ningún poderoso. Y mi vida mental es mía. No es de ningún dirigente religioso que me repite las cosas de una forma grabada. No me vale nada de eso. Yo tengo que entender. Entonces aquí el poder sitúan seres humanos más evolucionados, que son los libertadores, y las personas más despiertas, que después veremos, y es un equilibrio. ¿Por qué? Porque las personas se van situando por capas, igual que allí, pero aquí sí se reconocen. Este ser humano que está aquí reconoce al que está por encima y lo apoya, y el otro sucesivamente, porque ha sido con esa asignatura. ¿Para qué? Para autoapoyarnos los unos a los otros. Independientemente que el que quiera tener una empresa será bien recibido, y el que quiera tener una fábrica de aviones también, y el que quiera vivir en un palacio también, pero cada cosa en su lugar. Es decir, que aquí hay una gran transformación en esta pirámide. Es una explicación de León. Y aquí vamos a ver lo que va sucediendo paso a paso. Valor individual del voto, antes de la campaña, señores, y el momento del voto. Cada ser humano, y esto está más que demostrado, y esto lo definió muy bien Ortega y Gasset y otros muchos más pensadores, de que hay una gran estructura de poder que hay una gran estructura estudiando nuestras debilidades, y las campañas electorales son para gastar mucho dinero y manipularnos y debilitar nuestras capacidades, pues nos ofrecen cantidad de fantasía. Y el poder real del ser humano, yo postulo y demuestro que está mucho más despierto de lo que aparentemente parece. Lo que pasa es que estamos divididos, esa es la gran desgracia que hay, pero después estamos más despiertos. Y la aguja está ahí, pero la aguja baja a la nada, cuando el valor real de conciencia, porque nos manipulan, baja ahí. ¿Qué hacemos? Regalar el poder, y además las personas más capacitadas no votan porque no están de acuerdo con los políticos, no mienten por todos los sitios, pues entonces se apartan, pues no votes, pero se trituran a la clase más baja, se la trituran y la engañan y la estructuran mentalmente. Y esto es igual un voto de la falsa democracia. Dice, no, es que nosotros estamos gobernando a través del voto. Sí, pero ¿qué voto? El más débil, los más débiles. El voto. El valor del voto final, ¿a qué es? A un número, 50 personas, como si fueran objetos, ladrillos. Un camión trae tantos ladrillos y tantos ladrillos. Y eso es una trampa muy grande, que es la que está funcionando hoy en día en la ideología política. Básicamente. Y aquí es una visión ya más completa, ¿no? Aquí la valoración de los políticos es baja, 3,7 la media. Jolín, 3,7 ¿eso qué es? En ninguna empresa se puede trabajar con ese nivel mental. ¿Por qué? Porque mienten, no es porque ellos no valgan, es que tienen que mentir porque están comprados por aquí, señores, por el poder económico. Pero si ellos, en realidad, su imagen ante la sociedad, porque la sociedad para mí no está tan ciego como aparentemente, lo que falta en la sociedad es una estructura, una pequeña formación para dar el gran salto. Estamos al borde del gran salto. La gente no está tan ciega como mucho se parece. Tiene una cierta programación que es la que no deja tirar. Y de poder de los políticos, jolín, ¿dónde está? Resulta que tienen mala imagen, pero ellos tienen mucho poder, porque les entregamos a la sociedad. Los más débiles entregan el poder a cambio de la manipulación. Pero vamos a ver el poder del pueblo, el poder de acción social. El poder de acción social es la nada. El voto prácticamente no vale nada. ¿Por qué? Por eso es resultado que tenemos que salir a la calle a gritar y confrontarnos con la policía.
y paralizar la nación, hacer más daño en la economía y en todo lo que hay. Pero, jolín, vamos a una cosa, el gran poder económico son los que, el poder total que se reparte en esta, figurativamente, no tiene numeración, no tiene nada, el 100% del poder, esta diferencia de esta raya dividida es la que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, el gran poder prácticamente tiene todo el poder, casi el 100% del poder que existe en el planeta. El gran poder económico, porque el resto, aparte restante, se lo compran los políticos, los compran y además les conducen por donde tienen que caminar. La siguiente, esto es una visión ya muy amplia. Entonces, ahora vamos a ver qué sería, señores, qué sería una parte por lo menos de la sociedad para corroer a toda esta mentira que hay. Una parte de la sociedad, el sistema de político libertador y de formación. ¿Qué pasa? Que una persona se guía por esto, y esto, claro, sería solo una parte de la sociedad, y esos seres humanos más despiertos y libertadores. Entonces sería a través de un canal nuevo de televisión, a través de internet, que tenemos que conseguir para formar, y eso que vaya fluyendo a los demás abajo. Vemos que una persona está mucho más formada, pero aquí sucede al revés de lo que ha sucedido antes. Antes la aguja en la campaña electoral ha bajado con relación a lo que teníamos antes, ¿no? Pero aquí vemos que ha subido. ¿Por qué? Porque desde aquí se está explicando a la gente lo que están mintiendo a la gran masa, cómo la están, diríamos, triturando mentalmente, le están metiendo fantasía. Entonces, la persona posterior a antes de la campaña, que ya tiene la formación continuada durante la legislatura, pero vale más, ¿no? Y entonces, voto de mayor valor que influirá en el verdadero cambio. Es decir, que va a influir en el resto de la sociedad, porque va a circular las cosas, y el voto de la democracia real. Que esto no es una democracia real, ha sido, en vez de una transición, es una cosa, y transición es otra. No hubo tal transición, es trasladar el poder de unos para otros, y una transacción que es en vez de una transición. Una transición sería a esto, a este sistema, y no lo hubo. Es lo más de lo mismo. Aquí he encontrado un gráfico de un estudio internacional. ¿En qué medida le importan, inspiran hoy confianza a los siguientes grupos y profesionales a la sociedad? La sociedad no es tan tonta como parece. Para señalar, falta esa formación base y tal. Aquí yo he puesto los dos primeros, los libertadores, que tienen que estar en un nivel muy alto, un 9. Le puse yo. La sociedad pensante, que se tiene que callar, y a través de la historia, yo la dictadura, que he nacido en la dictadura y me tenía que callar, porque me mandaban callar en casa. No me he callado nunca, no me ha dado la gana, y me ha salido un poco caro. Los científicos, pero depende de qué científicos, porque hay científicos que prestan sus servicios para cosas oscuras, y la sociedad eso no lo ve mucho, porque no estamos en esa dimensión mental, que es para manipular y para fabricar armas tremendamente evolucionadas y otras muchas cosas, y falsificar la economía, y muchas cosas que entonces la puntuación bajaría. Médicos, pero la medicina da un 7, aquí digamos un 7,3. Los médicos son un 7,1, pero si realmente se entendiera que a la medicina establecida le falta la parte de la bioenergía, la parte mental y muchas cosas más, que no voy a entrar aquí en detalle porque haría falta, que cada esto será un vídeo para explicar un poco cómo funciona cada cosa. Los médicos 7,1, pero yo le puse la medicina del poder, porque es la medicina del poder. Los maestros son la enseñanza, porque hay catedráticos y la enseñanza 6,9, pero de conocer que falta una asignatura y que ellos y nosotros conjuntamente tenemos que apoyar para que haya una asignatura, y esto bajaría de nota todavía. En algunos aspectos, en otros subiría, porque el conocimiento establecido es mucho más amplio de lo que aparentemente parece, mucho más amplio. Es decir, que esto todo es una explicación muy sencilla. Los comerciantes, ponen aquí, yo le añadiré, y los grandes mercados, que son los que mandan, se le pone un 5,7, pero en realidad los comerciantes es una cosa, los grandes mercados es otra, y entonces la nota también bajaría. Policía, la policía pone un 5,6, pero la policía en cosas hace un gran servicio porque es un orden social. Y bueno, en cosas bajaría, pues subiría, habría que explicarlo. Periodistas ponen aquí, pero yo le pongo medios de comunicación. Pero los medios de comunicación, efectivamente, la gente lo ve porque hay demasiada telebasura.
pero es lo que vale para los más débiles, ¿no? Y hay mucha gente ya que no ve televisión, dado eso. Pero también hay que valorar cosas muy positivas de ciertas cadenas, que incluso la sociedad, si tuviéramos un poco la cabeza desarrollada, resulta que lo pagaríamos. Teníamos la valentía de decir, mira, ¿eso cuánto vale? 40.000 euros, claro, como La Sexta, el programa de Évole y algunos más, y de economía. Algunos programas para mí valen mucho, porque nos están tratando de abrir los ojos. La justicia, claro. Si nosotros vemos la justicia tan enrevesada y tan costosa, aún bajaría de nota. Los militares tienen una parte, claro, no se conoce la parte oscura. ¿Para qué armas? ¿Por qué no van a mandar más las razones y tienen que mandar las armas? Entonces también bajaría la nota. Ellos son limpios porque los enseñaron para eso, fueron entrenados para eso. Tendría sus más y sus menos. Es decir, los empresarios, hay empresarios que esta nota de los militares son 5, los empresarios son 4,9, pero los empresarios hay empresarios que dan una gran riqueza y son para mí tremendamente útiles para generar trabajo. Y hay, claro, que ver en qué cosas son positivos. Funcionarios, un 4,8. Los funcionarios, no todo funcionario se puede vender, porque los de bajo nivel están sujetos a un sueldo. Cuanto más arriba, más puede vender a través de favores, claro. ¿Para quién? Para los poderosos. Las regiones, un 4,5. Es una nota bastante baja, de verdad. Y los políticos, un 3,7. Pero, cuidado, nosotros, esto ya lo he puesto yo, la sociedad que no usa su poder, ya no digo que no use su cabeza, porque hay que usar la cabeza, pero su poder. ¿Por qué? Porque si todo esto está estructurado de esta manera es porque alguien no aplica el poder. Si los que saben más se tienen que callar y los de abajo no usamos nuestro poder como personas, por eso sucede todo esto. La siguiente, por favor. Y aquí está, Aquí están los libertadores humanos que os lo puse yo. Está en última instancia, una nota muy alta. Y además que si nosotros trabajamos todo esto a través de las legislaturas, esto crece. Es decir, que el valor de los libertadores llega a su máximo casi poder. Sociedad más despierta, coloraría, que es lo que intento yo con esta fundación, o lograr esta fundación a través de esta ONG, más despierta coloraría. Sería la coloraría porque es la que está preparada mentalmente, que hoy no vota, no cree, no tiene religión, no tiene política, no tiene nada. No tiene nada esta sociedad. Pero, cuidado. Nosotros cogemos como media 5 o 6 de puntuación. Pero ¿qué pasa aquí? Si nosotros empezamos a trabajar todo el resto de las instituciones, valoración media de otras instituciones, bajaría, porque conocíamos mucha trampa que hay metida ahí. Mucha trampa. Hay algo positivo y tal, pero en general bajarían. Ahí se ve la línea roja que bajarían. Legislatura y media, los políticos tendrían una valoración inferior. Si siguen con su actitud, si no cambian su actitud, que la tendrían que cambiar, porque entonces los pueblos cogerían poder y los políticos tendrían mucho menos poder y el pueblo tendría más poder. 3,7 la valoración de la política, es muy baja, y bajaría más todavía. Pero ¿qué pasa? Que después de un trabajo a través de todo esto, se irían incorporando políticos de una mayor calidad. Es decir, ¿para qué? Para tener un mayor poder y no venderse a las estructuras de poder económica. Es decir, que ellos tienen que estar en medio y tienen que saber navegar. Pero en el transcurso de legislaturas, estos son legislaturas, subiría el poder. La valoración política valoraría. Las distintas instituciones subiría de imagen. ¿Por qué? Porque funcionarían, había un control mucho más grande. Y esto subiría de poder. También la política, porque todo cambiaría muchísimo. Pero claro, hay que trabajar para que cambie. La siguiente. Y aquí es la demostración muy fácil de que todo esto es posible. La nueva ideología política que dará el verdadero poder a la sociedad, al gran asalto al poder político. Es un gran asalto que hay que hacer a la política establecida, para corroerla y hacer que vengan a su sitio. Tienen que venir a su sitio. ¿Son los mismos o son otros? Pero se incorporarían personas de modelo. ¿Por qué pongo yo una ideología conservadora, abajo de todo? Porque, claro, conservar este sistema de vida, yo no digo que estén equivocados en todo, pero poca verdad tiene este sistema de vida porque está muy falsificado. Después una ideología socialista, que nosotros llevamos aquí muchos años con el socialismo y no hemos cambiado absolutamente nada. Es un cuento de la lechera. Ideología de izquierda son más aperturistas, tienen sus fallos y tal, pero claro, también hay que llevar la corriente a la sociedad.
porque la sociedad está manipulada por la estructura de poder, son los que nos ponen las ideas. Ellos tampoco tienen toda la culpa. Es un conjunto de la pirámide que somos todos culpables. Pero para poder vencer toda esta inercia, inevitablemente tiene que nacer una nueva ideología. Porque aquí tenemos el vota, no vota. Ah, si no quieres tal, porque no te convencen los políticos, o hay una población muy baja, dices, ah, pues yo no voto. Ah, sí, pero tu voto, entonces, es la persona más capacitada, y esa persona más capacitada, aplicada a la estructura de la forma funcional de una empresa, eso no funcionaría jamás. ¿Por qué? Porque entonces las personas más capacitadas se apartan. No, van cogiendo puestos de mayor valor. Y aquí también tiene que ser la vida social. El no voto tiene que desaparecer. Es decir, votar a un poder mental. Aquí vemos una alfombra que significa el poder. Aquí una llave, que es donde echamos la puerta, y aquí es la demostración científica de la falsificación de esta votación. Está falsificado esta votación. Nosotros abrimos la puerta y pasamos a la siguiente, y vemos lo que vemos. Vemos que el poder político, que es la alfombra roja, el símbolo del poder, que vemos estas escaleras hacia el poder económico, pues vemos las escaleras todas de rojo, que es donde andan los poderosos, símbolo de poder. Y aquí hay una puerta, que se la podemos abrir. Dice, el gran asalto al poder económico. ¿Asaltar en qué? ¿Asaltarlos y quitar lo que tienen? No, es el asalto a ver qué pasa. La estructura económica y las grandes estructuras económicas, cada crisis que hay, se hacen más ricas y los de abajo se hacen más pobres. Y es comprender todo eso. Entonces, si abrimos esta puerta, pasa al siguiente. Nosotros vemos aquí, para acceder a todo eso que hemos hablado, aquí he dibujado yo a mano además, un ordenador, que es un ordenador de 4 megas, y es una gran máquina, que no vamos a explicar porque llevaría su tiempo y tal. Aquí tenemos por donde entran en el ordenador humano, la vista, el oído, el gusto, el tacto, tal, y aquí tenemos los periféricos. No vamos a entrar en detalle porque esto es una gran computadora donde tiene un sistema de verificación, donde tiene antivirus, donde tiene... Bueno, es una maravilla, un ordenador, y todo el mundo sabe, podéis saber de qué es una gran maravilla eso. La siguiente. Esto es una confluencia ya de una consciencia cósmica, es decir, que nosotros, los seres humanos, en esta inteligencia conceptual, nos hemos adueñado y nos parecemos los amos de la barca. Cuando todo el conocimiento, antes de ser desarrollado, decir eso, ya estaba. Es una vibración. El control que tenemos aquí es esa pirámide, el control a través del engaño de la pirámide del poder. Hay aquí una confluencia tal. Aquí es un control individual, según la propia personalidad. Quiere decir que cada persona, individualmente, independientemente de la manipulación, no obedece a todas las personas lo mismo. Los medios de crecimiento solo llegan a unos pocos. Pasa lo mismo y los que lo están es una fracción fraccionada. Es decir, el ser humano falta una base de formación humana. Los que están tan enfermedad, porque entonces, por ejemplo, es muy fácil explicar, los psicólogos, los psiquiatras y toda esa gente que tiene las carreras serían el motor ¿de quién? De una nueva ideología. Todo esto cambiaría muy rápido, y no cambia, y lo mismo. La religión, la política, si no quieres, no votes, pero es más de lo mismo. Y eso no me invento nada, que es así como digo yo. Entonces, esto viene aquí porque no pasa por esta transformación, pasa directamente aquí y el resultado es lo que hay, ya lo vemos, todo el mundo sabe lo que hay. En la política, en las religiones, en la economía, en todo, es lo que hay. Pero si nosotros, una condición actual antes del tratamiento transformador, que es una nueva asignatura, el conocimiento transformador y unificador, este sistema operativo que será instalado en el cerebro, tenemos un resultado después del tratamiento. Y el resultado es muy grande, señores, muy grande. De verdad que sí, que es muy grande. Siguiente. Esto es un gráfico que hay que mejorarlo, porque tiene poca visibilidad, de cómo cómo se vehicula la información dentro del cerebro, para tratar el cerebro de una forma, porque claro, a nosotros van y ya nos dicen, nada, inteligencia emocional, sí, pero antes de la inteligencia emocional hay muchas cosas que tratar, y hay muchas cosas que tratar más que la inteligencia emocional. Y esto no vamos a entrar en detalle porque estos son archivos, información procesada, información sin procesar, que es la manipulación, información procesada incoherente porque el cerebro tiene fallos, y claro, aparentemente muchas veces pensamos cosas que más tarde damos que nos hemos equivocado. Y entonces el cerebro también tiene una información procesada, información rechazada sin procesar. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro, dado al poco nivel humano que hay,
muchas veces rechazamos cosas que no entendemos. Decimos, es que no estoy de acuerdo. Jolín, pero si no has entendido lo que te han dicho, no has querido escuchar. Esto es mucho más complejo. Aquí tenemos estado de vigilia, que es estar despierto, estar dormido, me he querido confianza y tal. Y aquí hay muchas cosas que no voy a entrar en detalle, porque este gráfico se ha mejorado y explicado pero detalladamente. El siguiente. Bueno, nosotros tenemos una consciencia e inteligencia. Nosotros partimos en 3 dimensiones, para de aquí en 0, ¿no? Porque todo termina en cosas que no entendemos. Y vamos hacia allá, ¿no? Y son 3 dimensiones, razonadamente, y es además un conocimiento unificador, estructurador muy grande, es muy grande, más de lo que parece. Pero entramos por aquí, y estos son los niveles del subconsciente. Tenemos que muchas veces nosotros pensamos y no somos capaces de sacar cosas. Y cuanto más estudias en ellas, más te encierras porque más oscura se va la situación. Lo dejamos y se produce un chispazo porque en 2 dimensiones se hace una conexión en nuestros neuronas y salta un chispazo de luz y se aclaran las cosas. Y esta es una parte grandísima creativa del subconsciente. Después tenemos en 2 dimensiones la manipulación que se instala en el subconsciente que nosotros no dominamos. Pero hay una parte más profunda de nuestro subconsciente que esta no se conoce ni eso te lo desarrolló de hacerlas de investigar los cerebros. Y son los 3 niveles del subconsciente. Esto no está tratado, ni en psicología, ni en psiquiatría, ni en una parte, que yo sepa. Entonces, esto es lo que voy a tratar yo. Cómo funciona toda esta mecánica, tenemos que dominar. Y la parte consciente se crecerá mucho, y la inteligencia no es una. Son múltiples, inteligencias múltiples. Yo le llamo inteligencias integradas, que hablaré de ellas. Porque darle un puesto para atrás, un salto para este. Aquí existe una 4ª dimensión que un cerebro normal no lo consigue. No, nunca, jamás. La mayoría de los seres humanos llegan, que es una consciencia de la espiritualidad, que esto es muy grande. Pero después adelante, más adelante, ahí. Nosotros decimos, oye, es que voy a pensar es abrir ventanas de luz de aquí. Procesamiento de las inteligencias. Pero, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces hay falsas respuestas del subconsciente, el sistema de procesamiento de las inteligencias a nivel humano. A nivel humano, porque técnicamente no hay problemas. Bloqueos del procesamiento a través del subconsciente. F2 y F3. Nunca bloquea la parte creativa. La parte creativa lo que hace es explosionar una gran dimensión de consciencia. Lo vemos muchas veces que nos viene una ráfaga de entendimiento que antes no lo entendíamos. Solamente bloquean estas 2. La siguiente. Y nosotros muchas veces decimos, no, es que ellos saben, pero no les interesa. Pero bueno, efectivamente, que hay una parte de egoísmo, pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no tenemos una parte de egoísmo, es una parte de programación la que bloquea. Esto es una balanza, que tira para acá ya. Esta es la consciencia, más la inteligencia. Entonces, nosotros que tenemos 2 flechas que fluctúan en ambos sentidos. Y nosotros solamente decimos, dice, no, es que no les interesa. Ellos saben, pero les interesa, pero eso es un nivel muy básico, muy poco explicado. Entonces, esto fluctúa. El egoísmo, claro, es un motor que va a tirar. Si hay poca consciencia y más egoísmo, puede el egoísmo. Pero, y la parte oscura del subconsciente muchas veces frena a cambio de nada. Nosotros los seres humanos, los de abajo, muchas veces nuestro subconsciente nos dice cosas que negativamente nos hacen daño. Dice, oye, eso no puedes controlar, siempre estuvo así, no sé qué, y son bloqueos. ¿Y a cambio de qué? De nada, porque ganaríamos mucho más si realmente eso lo domináramos. Y no es como nosotros, los del poder, que trabajan a través del egoísmo. La siguiente. Y esto aquí, después ya vamos avanzando, y sistema de procesamiento de la inteligencia. Nosotros tenemos aquí, en ese subconsciente tenemos programación que frena el crecimiento de la consciencia. Pero claro, si pasa por aquí, por la inteligencia, nuestra consciencia, nuestra energía positiva crece, y entonces esta es la consciencia, y sube porcentaje para arriba, se eleva la consciencia. Pero se pasa por el procesador. Pero hay muchas trampas, falsas respuestas, que pasan a través de aquí. Y dominando todo esto, diríamos, la mente se expansiona. La siguiente. Y bueno,
la energía de sufrimiento que es lo que estamos viendo en una gran parte de la humanidad, escasos recursos, entendimiento de las familias, tener que separarse de las familias, que los hijos queden aislados, rotura de muchas cosas a la vida humana, que no tiene sentido un planeta tan rico, y el equilibrio a nivel humano. Es decir, que nosotros si tenemos toda esa maquinaria de transformación, somos capaces de transmutar toda esa energía negativa en energía, de energía, es un transformador. Y esta energía de consciencia logrará el gran equilibrio en todos los niveles del planeta, y la felicidad a todos los niveles, es decir, a todos los niveles, de guerras, de fracaso matrimonial, de todo, porque todo el fracaso matrimonial tendrá una conferencia para ello, y es un problema mental, ¿no? Donde fracasa es la elección de la pareja, porque no es la ironía. Así que, y tenemos nosotros, porque nosotros tenemos la tendencia a decir que no valemos. Yo demuestro que no. El cerebro es una gran computadora y tenemos un corazón que tiene, el cerebro son 100.000 millones de neuronas. Y puede llegar a 500 billones de sinapsis. En el mejor caso estudiado por grandes simulaciones con grandes computadoras de IBM en Estados Unidos. Esto es una turbina. Dice, turbina de avión, pequeño tamaño, gran potencia, porque vehicular semejante aeronave a 1000 km por hora, y lleva muchos aviones de estos llevan 2 turbinas nada más, y es de pequeño tamaño, y una gran fiabilidad además de funcionamiento. El cerebro humano, pequeño tamaño, igual a una gran computadora, y eso lo demuestro yo, pero claro, para eso se ha desarrollado de una inteligencia estructural hacia afuera, que es, también los lobos son muy inteligentes para cazar, pero ¿qué les importa matar a una presa? Nada. Y ahí terminamos, ¿no? Bueno, terminamos esa parte. Si nosotros somos capaces de lograr todo lo anteriormente descrito, a modo de ejemplo, es un agujero de gusano, que significa lo que sería el proceso de un gran cambio a nivel planetario en un espacio de tiempo relativamente corto. Es decir, pasar por aquí sin tener que dar la vuelta alrededor de esto a nivel del universo. Y eso es simplemente todo esto, una explicación sencilla de cómo transformar este sistema de vida. Totalmente realizable, porque el cerebro vale. Lo que hace falta es formarlo, y formar no solamente a la nueva humanidad, sino a los seres humanos que hoy en día vivimos en este planeta. Y con esa formación es factible todo esto. Muchas gracias.